Bien, vamos a continuar estas 2 horas con un tema que es el catastro. Entendiendo que el catastro, como lo habíamos definido anteriormente en otra presentación, es el inventario de los bienes inmuebles dentro de un espacio territorial, levantando información de diverso tipo, información jurídica, información geométrica, información física o de ubicación, ¿no? Para posteriormente esta información llamada catastro pueda ser utilizada como una herramienta de gestión. Bien, decíamos también, ¿qué pasaría si nos consultaran, fuéramos nosotros los responsables de la administración de un gobierno local, sea distrital o sea provincial, y nos vinieran a hacer las preguntas siguientes? ¿Cuántas panaderías existen en el distrito y dónde están ubicadas? ¿Cuántos colegios nacionales y cuántos particulares existen en el distrito? ¿Dónde se encuentran ubicados los centros asistenciales? ¿No? ¿Cuál es el más cercano de repente a mi domicilio, o el más cercano de repente a determinados centros educativos? ¿Cuántas bodegas existen en el distrito? ¿Cuántos comercios, ¿no? Existen y de qué tipo son? Sean farmacias, boticas, zapaterías, ferreterías, ¿no? ¿Cuántas viviendas que no cuenten con servicios básicos? Y así hacernos una serie de preguntas y que no podamos contestar. ¿Por qué? Porque no tenemos inventariado nuestro territorio. Y concluimos diciendo que si no se cuenta con catastro, será muy difícil contestar estas preguntas. Y yo diría otra cosa: aún teniendo un catastro, si no lo tenemos actualizado, podríamos estar dando una información incorrecta. Entonces, el catastro no solamente es tener el catastro, levantar el catastro, sino mantenerlo, actualizarlo. Eso es lo importante del catastro. Bien, ¿qué es el catastro? Veníamos diciéndolo hace un momento. Es un inventario de la totalidad de los bienes inmuebles de una determinada región, país, ¿no? De una manera permanente y metódicamente actualizado. Ahí radica la importancia de tener un catastro, actualizarlo, mediante el cartografiado de los límites de las parcelas y los datos asociados a estas, entendiendo parcelas, los espacios físicos, sea en el ámbito urbano o en el ámbito rural. Finalidades del catastro: dar una base para el planeamiento urbano y rural. Ese sería un catastro geométrico. El catastro fiscal nos permite calcular el monto de las contribuciones, como el impuesto mobiliario. El catastro jurídico, que finalmente nos va a servir para guardar la seguridad jurídica del derecho de propiedad a través de la aprobación y archivo de las mediciones, que son la base de las escrituras de traslado y de dominio. Bien, los beneficios del catastro. Con un buen catastro actualizado, se regula la propiedad y se formaliza la misma. Facilita la elaboración de planes de desarrollo urbano, acondicionamiento territorial, ordenamiento territorial, tanto de los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Identificación real de infraestructura y servicios básicos. En el tema urbano, por ejemplo, una determinada municipalidad o gobierno local teniendo un catastro, podría identificar cuántas cuadras o cuántos metros, en todo caso, de asfalto falta colocar en determinadas calles, ¿no? Cuántos metros de instalación de red de desagüe y de agua, de repente, por consiguiente, faltan
instalar en determinado sector, sabiendo si existe o no, estos servicios básicos, y el catastro me lo puede indicar. Otro podría ser identificar, ¿no?, a través del inventario del alumbrado público, donde carecemos del alumbrado público, y de esta manera nos podría ayudar a definir, por ejemplo, que a partir de determinada hora enviar a serenazgo que esté rondando esas zonas que son, digamos, oscuras y que son de repente cerca a colegios, ¿no? También determinar dónde son las calles con mayor tránsito de vehículos, y si están cerca a colegios, poner de repente rompemuelles, poner semáforos. O sea, el catastro es una herramienta de gestión importantísima. Facilita la toma de decisiones a diversas instituciones privadas y públicas. El catastro puede servir no solamente para el gobierno local, que lo administra, lo genera y lo administra, sino también puede servir a terceras instituciones. Por decir un ejemplo, Telefónica requiere saber qué sectores están sin el servicio de teléfono, de telefonía fija. Puede pedir la base de catastro, la base gráfica, la base de catastro a la municipalidad correspondiente, y a partir de ahí poder definir o decidir, ¿no?, de acuerdo a los estratos, a los sectores, dónde poder ellos intervenir, ofreciendo tal o cual, digamos, paquete de ofertas dentro de lo que tienen, si internet, teléfono, cable, ¿no? Y vamos a ver más adelante este ejemplo más desarrollado. Asimismo, otro beneficio del catastro es el desarrollo de capacidades de los gobiernos locales, básicamente los distritales. Y finalmente podemos concluir diciendo que la sostenibilidad en materia de catastro es el equilibrio que necesariamente se debe producir entre el costo de captura de esta información, o sea, el levantamiento del catastro, y el mantenimiento de los datos y la calidad del mismo. Esa es la sostenibilidad. Yo podré sostener mi catastro siempre y cuando haya un equilibrio de costos de captura y mantenimiento. O sea, ya tengo mi catastro, tengo eso, y cuánto me va a significar el mantenerlo, ¿no? Ahora, ¿cómo lo voy a mantener? La Ley Orgánica de Gobiernos Locales nos indica de que el 5% de los ingresos debe ser destinado a los fines de mantenimiento catastral. Eso está normado. Eso podría por ahí servir para digamos, apuntalar este criterio que estamos viendo. Bien, ¿qué es gestión catastral? Es el conjunto de operaciones que tienen por objeto la formación, mantenimiento y revisión del catastro. Son 3 actividades. Vuelvo a repetir que es el conjunto de operaciones que tiene por objeto formar el catastro, mantenerlo y revisarlo para garantizar el buen funcionamiento. Vemos en la vista ahí un flujograma gráfico, un flujograma básico de lo que es la gestión del catastro. Normatividad actual del catastro. En el Perú tenemos la ley, el Sistema Nacional de Catastro integrado a los registros públicos, o vinculado a los registros públicos, ¿no? Esa se creó con la ley 28294. Es la ley que crea el Sistema Nacional Integrado del Catastro, vinculado con el registro de predios. El objeto de la ley: regular la integración y unificación de los estándares, nomenclaturas y procesos técnicos de las diferentes entidades generadoras de catastro del país. El Sistema Nacional de Catastro se vincula con registros de predios mediante la información catastral. Las etapas de un proceso de catastro o un proceso catastral. Empezamos
con la etapa 0, que es dirección por objetivos, saber direccionar nuestro catastro, para qué vamos a generar el catastro. Eso es importante. Primero definir ese objetivo. Después de definir el objetivo vienen las actividades previas al catastro. Es generar toda la información, buscar toda la información referidas al tema. La segunda etapa es el levantamiento de información catastral en campo, el levantamiento propiamente dicho. La tercera etapa ya es el control de calidad de lo que se ha trabajado en campo, la información que se ha levantado en campo, pasa por un tema de control de calidad. La cuarta etapa es el ingreso de la información literal y gráfica. ¿A qué se refiere? El catastro tiene dos componentes importantes. La información gráfica, generada a partir de instrumentación topográfica, la que ustedes puedan imaginarse, y eso va a depender de la precisión con la que quiero obtener, y la precisión va a depender de para qué lo voy a usar finalmente en mi catastro. Y la literal se recoge en fichas. Ahí se recoge la información de la titularidad del posesionario o propietario del predio, la ubicación del predio, el tipo de tenencia de la relación entre el informante y el predio, la finalidad o el uso que se le da al predio, y así una serie de información, ¿no?, que es importante para la generación de la base catastral. El quinto punto es ya el sistema de información geográfico. ¿Qué quiere decir esto? Esa información levantada en campo, tanto la gráfica como la alfanumérica, una con instrumentación y otra con ficha, tiene que ser vinculada. Y esa vinculación se logra a través de los software. Un software que puede ser, en forma genérica, se llaman los SIG, software SIG, que es Sistema de Información Geográfico, que en inglés le llaman los famosos GIS, G-I-S. Empezamos con la primera etapa, dirección por objetivos. ¿Qué se busca en esta etapa? Dice, el éxito de una organización catastral se producirá cuando sea capaz de hacer coincidir la actividad que desarrolla con los que los ciudadanos esperan de ella. Las administraciones públicas no pueden permitirse el lujo de destinar recursos a actividades contrarias a estas necesidades. ¿No? Eso es lógico. Eso por un lado. Y lo otro es que el catastro debe tener una finalidad que sirva al administrado, y sobre todo al administrado de la localidad, ¿no? A eso se refiere. A eso se refiere cuando dice que el éxito de esta organización catastral se producirá cuando ésta sea capaz de hacer coincidir la actividad que desarrolla con lo que los ciudadanos esperan de ella. Conforme al objetivo tiene que ser. ¿Perdón? Conforme al objetivo. Conforme al objetivo. Preciso. Y el objetivo tiene que estar en concordancia con lo que quiere la ciudadanía. Viene por ese lado. Yo les pongo un ejemplo. Hasta la actualidad se da que a veces, yo por ejemplo tengo un predio en el ámbito rural, inscrito en registros públicos, ¿no?, con una área, un perímetro, ¿no?, y resulta que vendo la mitad de mi predio a un tercero. Ese tercero, lógicamente, lo que va a hacer es medir, hacer un plano, ¿no?, y se va a COFOPRI. En este caso, COFOPRI todavía tiene la competencia para asignar la unidad catastral, para pedirle que le asigne la unidad catastral por ese predio, por esa porción de predio que me ha comprado. Entonces, COFOPRI lo que va a hacer es, si lo tiene inventariado, ya subdividido, le va a dar, y si no, tendrá que hacer la subdivisión y asignarle la unidad. Lo más probable es que ese certificado de información con la medida que COFOPRI ha obtenido no va a coincidir con la que obra en registros públicos. Entonces vale decir, el catastro de COFOPRI, o en este caso del ente generador, que ya va a ser más adelante los gobiernos regionales,
Cuando entregan el certificado de información, producto de ese catastro, muchas veces no concuerda con la información de registros. Entonces, ¿qué es lo que dice registros? ¿No? Acá hay un tema de superposición, porque no calza como debería ser, como si fuese una pieza de un rompecabezas, no calza. Entonces, observan el título y ¿qué es lo que tendría que hacerse? Un tema de rectificación. Entonces, en ese caso, ese catastro no le sirve al administrado. Tendría de alguna manera que haberse generado un catastro y llevarse ese catastro, terminar inscribiendo esos polígonos en registros públicos. ¿A través de qué? Si son predios que han estado inmatriculados o nunca se han formalizado, a través de una titulación. Y si son predios que ya han estado inscritos en registros públicos, hacer la corrección, o sea, la rectificación de estos polígonos en base a lo que realmente hay. De esa manera, ya todo lo que obra en registros públicos va a coincidir con la base catastral. De lo contrario, va a ocurrir lo que viene ocurriendo en muchas oficinas o en muchas regiones a nivel nacional. Entonces, ahí sería como lo que usted siempre dice, hacer un buen diagnóstico previo, primeramente, cómo están las cosas. Claro, pero sí. Exacto, bueno, el tema del diagnóstico es parte del levantamiento, es parte, perdón, de la formalización de predios, y por ende ahí hay un componente que es campo, que es levantamiento, y ese levantamiento es con fines de formalización. Y finalmente sí, es importante tener esa información de registros para saber qué predios son los que están inscritos en registros, qué predios, y a partir de ahí decir, bueno, yo estoy levantando esta información y todos aquellos que no concuerdan y que están inscritos en registros públicos, no concuerdan la información que he levantado con lo que obra ya, tendré que analizar para ver si los rectifico o prevalezco la información. Pero finalmente sí, el tema del diagnóstico es importante, ¿no? Es importante. Pero este es un tema, acá estamos hablando del tema de catastro con fines genéricos, no solamente con fines de formalización. Entonces, ese sería el primer objetivo de esta etapa. Después dice, un modelo de catastro está condicionado por la realidad del territorio y de algunos sectores económicos, en particular el inmobiliario y el agrario. Y finalmente, dado que las competencias administrativas sobre los ámbitos urbanos y rural están divididas y que los usos de la información son distintos, esto condiciona decisivamente el diseño del catastro. ¿Qué quiere decir? Actualmente, las competencias administrativas para hacer catastro, en el tema rural, lo tiene el Ministerio de Agricultura, bueno, todavía va a pasar al Ministerio de Agricultura recién, y una parte lo genera en los gobiernos regionales. Y en el tema de generación de catastro urbano, lo está manejando COFOPRI, ¿no? Y algunas municipalidades. Entonces, por eso, a eso se refiere cuando se dice que las competencias administrativas sobre los ámbitos urbanos y rurales están divididas. Seguimos con el tema de dirección por objetivos. La misión del catastro es la identificación y el censo, de la riqueza inmobiliaria. La dirección por objetivos debe seguir esta misión y no desviarse hacia otras actividades ajenas a ella. Tenemos así los objetivos estratégicos que se engarzan directamente con la misión de la organización. Por ejemplo, actualización permanente de la base de datos. Mejora. Estoy en una reunión de trabajo. Bien. Vamos a quitarle el volumen. Mejora la eficacia y eficiencia en la aplicación de valores catastrales. Satisfacción de los clientes, de los usuarios, como un factor de calidad. Entonces, esos son objetivos estratégicos del catastro, ¿no? Son 3. El primer objetivo estratégico es tener actualizado de forma permanente esa base. La segunda, como le indica la presentación, mejora la eficiencia y eficacia en la aplicación de esos valores. Y la última o la tercera es que un objetivo es satisfacer al cliente, al usuario de ese catastro. Objetivos operativos, podríamos indicar
que describirán las acciones específicas y qué tareas se van a realizar. Eso sería un objetivo operativo. Se pasa así del mundo de la teoría, o sea, del mundo de la estrategia, al mundo de la práctica, al objetivo operativo. El objetivo operativo, entonces, me va a describir las acciones y las tareas que debo realizar para generar mi catastro. Profesor, recuerda usted que, bueno, la primera vez que estoy con usted, usted denunció una ley que había sacado hace un mes y donde se iba a hacer se iba a formalizar los predios que hay creo que en la sexta montaña, creo que son 5 regiones, de que ustedes son 5 regiones, Caballoreto, Amazonas, Huánuco. Ya, hay un proyecto que es el PTRT, que es PTRT3, que... Hay una ley que ya sabía hace un mes y que van a tener que, era para formalizar, porque no se había hecho eso nada, digo, hace como 5 o 8 años, se había quedado ahí en stand-by. Ya, no es una ley, es un proyecto, la ley con la que se va a trabajar son leyes ya dadas. En comunidades nativas son las normas que hemos visto hace dos presentaciones atrás, 2 clases atrás, que hablamos de georreferenciación de comunidades, hay una ley. La demarcación de comunidades nativas es otra, ¿no? El reconocimiento también está enmarcado en otra norma. Las normas están dadas. También dije de que para formalizar cualquier tipo de territorio en selva y eje de selva, ojo, sean estos predios individuales o comunidades nativas, sobre todo, tiene que hacerse sí o sí un tema de clasificación de tierras. Ahora, y para hacer todos estos trabajos de formalización, titulación, reconocimiento, se necesita el tema económico. Entonces, el Estado peruano, en convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, ya aprobaron la tercera etapa del PTRT3, del PTRT. El PTRT, decíamos, han habido 3. El PTRT1, el PTRT2, y actualmente estamos trabajando, o se va a comenzar a trabajar el PTRT3. Esto fue costa exclusivamente, esto es sierra, o fue sierra, y esto es selva. Se va a trabajar en selva y ceja de selva. Estos son los 3. ¿Y qué cosa es PTRT3? Es proyecto de titulación y registro de tierras. PTRT. Como un P. Ajá, el 1, el 2 y el 3. El PET era un organismo adscrito al Ministerio de Agricultura que manejaba todo lo que era titulación. Pero esto es a lo que me refería. No es el PTRT3, es un proyecto. Bueno, actualmente ya pasó el 1, el 2, estamos en el 3 y la finalidad es formalizar los predios individuales y los territorios de comunidades. Eso es. ¿Esa era la pregunta? Lo que quería apuntar un principio, usted vio un dispositivo legal que habían dado hace un mes, donde Sí. En julio, me parece que se refiere a que en julio salió una RM, una resolución ministerial de la Dirección General de Asuntos Ambientales para hacer la clasificación de tierras con capacidad de uso mayor en comunidades nativas, ¿no? Aplicando digamos, la tercera escala o que le llamamos la semidetallada, porque antes de salir esa RM aplicaban la segunda, que era al detalle, detallada. Entonces decían las comunidades, pero ¿por qué me vas a hacer un tema de clasificación tan detallado? Yo no necesito, ¿no? Entonces, en reuniones sucesivas se llegó a los amigos de la Dirección General de Asuntos Ambientales llegaron a formular esa resolución ministerial, en la cual resolución ministerial creo que sí, en la cual se fija ya que el levantamiento de información con fines de clasificación solamente en territorios comunales, en este caso comunidades nativas, se va a hacer a un nivel semidetallado. Así lo dice expresamente e indica cada cuántos hectáreas se saca una calicata, ¿no?
y por ende el costo baja, el costo de muestreo baja, pues, porque finalmente esas muestras tienen que llevarse a un laboratorio. Cuanto más muestras tengo, es más análisis y por ende más costo. Cuando más distanciado tengo mis muestras, entonces lógicamente va a ser menos muestras, por ende el costo baja. Eso por un lado. Y lo otro que también que al tener menos muestras, pues el estudio sale más rápido, ¿no? Más rápido relativamente. Me parece que va por ahí, pero si tuviese usted la norma... Yo lo voy a traer la próxima. Ya. Porque usted lo dictó y lo apunté 4 y Ya, bien. Entonces seguimos. Las actividades previas al catastro. Para yo entrar a hacer un tema de catastro tengo que hacer actividades previas como recoger información por ejemplo, de parques y jardines, de medio ambiente, de tema de rentas, del tema del área de comercialización, de seguridad ciudadana, de desarrollo urbano, y así, todas las áreas que me puedan dar información de sus actividades y cómo las desarrollan y que yo pueda alimentar mi catastro o mi base inicial de catastro, es importante. Es como hacer un pequeño diagnóstico de todo lo que tengo, ¿no? Para poder a partir de ahí ver cómo ingreso a hacer el catastro. Actividades previas, lo que decíamos, diagnóstico de la información, actualización del plano base de la jurisdicción. Si es que hay un plano base del ámbito territorial que voy a trabajar, es importante tenerlo. Después, elaboración del listado de vías, habilitaciones urbanas. También, si es una zona que tiene de alguna manera alguna cartografía o algún tema de levantamiento básico, ¿no? Eso me va a ayudar a definir en esa base gráfica el nombre o el listado de las vías existentes y de las habilitaciones posibles, habilitaciones urbanas. También si existen padrones con información, lo voy a tomar como información base. Elaborar codificadores, elaboración del expediente de la manzana catastral, ¿no? Todo esto son actividades previas antes de salir al campo a hacer el levantamiento propiamente dicho, ¿no? Y ahí vemos una figura, ¿no? En la cual podemos ver toda la información que se ha podido recoger, el manzaneo, ¿no? Cuántas manzanas hay, cuántos son parques quizás, y esta información así me puede servir para después, vamos a ver cómo se distribuyen el personal que entra a hacer el tema de levantamiento, ¿no? Por sectores. Y dentro de esto, como ya tengo esto digamos, levantado de alguna manera, esta información, yo puedo ir asignando los nombres de las manzanas, ¿no? ¿Cómo voy a ir asignando? También tiene eso, el nombrar las manzanas, tiene también un orden. Yo no puedo empezar de un extremo hacia el otro. Tiene un orden, ¿no? De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Termino acá, comienzo acá así y así. Entonces, igual acá. Y la enumeración de estas manzanas también, o de los sectores. Hay todo un procedimiento ya establecido para eso, ¿no? Pero en todo caso, decimos que es importante el tema de sacar información a manera de diagnóstico. Toda la información que yo pueda recabar, inclusive puedo pedirle al área de rentas si tiene información. Ellos me podrán decir, sí, tenemos información y en estos sectores sí tenemos información de que pagan rentas. Este sector de acá no lo tengo identificado y es un sector nuevo, entonces tendré que ir a sacar información de repente más detallada en las zonas donde no tengo, son nuevas propiamente dicho. De repente en algún momento esto de acá no hubo y actualmente sí, entonces esto sí tengo que levantar la base el área que ocupan, y si es que hay fábrica, la fábrica tengo que levantarla, y si acá esto ya lo tengo, acá tendría solamente que actualizar la fábrica, qué cambios han habido en las viviendas solamente, ¿no? En cambio acá no, acá tendría que levantar todo. Otra información importante es el de que me pueden proporcionar de repente los amigos que trabajan en el área de
a ver, de licencias de construcción. De repente hay un sector nuevo, vuelvo a repetir, ¿no?, que ya está consolidado, pero resulta de que ninguno de estos de acá, señores, para poder construir ha sacado un permiso o licencia. Entonces, o los identifico, ¿no?, los voy identificando. O sea, toda esa información es una información que enriquece mi diagnóstico previo y que me ayuda previo a salir a hacer los trabajos de levantamiento propiamente dicho. Por ejemplo, puedo tener a partir de la elaboración de información del padrón de rentas de la municipalidad, puedo obtener, por ejemplo, el número de manzana y puedo generar yo un padrón de rentas codificado a partir de un padrón ya existente. ¿Qué otra cosa puedo obtener? Por ejemplo, elaboración de padrones de licencia a partir de los permisos, lo que les decía, lo que les venía comentando. Yo puedo pedir al área a la sección de la municipalidad que se encargue de otorgar las licencias, puedo pedirle estos documentos, ¿no? Y a partir de esta documentación yo puedo generar un padrón por manzanas. Dentro de la manzana A, el lote 1, el 4, el 6, ¿no?, el 5, qué sé yo, han sido construidos y han tenido licencia. Entonces, pero yo sé que hay otros que no tienen, ¿no? Y armo yo mi padrón, ¿no? Y cuando voy a campo, yo voy con mi padrón de predios que tienen licencia y voy chequeando. Y resulta de que en mi levantamiento llego a uno que tenga una numeración que no figura dentro de los que tienen licencia. Entonces ahí tendré que pedirle la documentación o el sustento, ¿no? Y por un caso, y si no tuviese, lo hubiese construido sin licencia, bueno, pues ya el área respectiva entrará a hacer un tema de acotamiento, ¿no? Bien. Después también podemos pedir, como dice, elaboración de padrones de licencia de funcionamiento codificados catastralmente, ¿no? Acá hay otro ejemplo, y ahí ya lo tengo ya, por ejemplo, el padrón de licencia de funcionamiento, el número de expediente, resoluciones, el área el giro que tiene, el tipo de licencia, ¿no?, si es indefinida, si es una licencia provisional. Toda esa información yo la rescato y voy armando mis padrones. ¿Qué más tenemos? Elaboración de padrones de autorización de anuncios, ¿no? Los negocios muchas veces ponen sus anuncios, ¿no?, y no tienen las autorizaciones. Eso también me podría servir, ¿no? Están poniendo ejemplos de información que me puede servir para armar mi diagnóstico previo, mi información previa a salir a campo. Como indicadores, ¿no? Como indicadores, o como, por decirlo de alguna manera, mi línea base, ¿no? A partir de aquí yo tengo esta línea base de información, ¿no? A partir de ellas tengo que generar más información. Lógicamente voy a generar información nueva, y como aquellos que de repente están funcionando, tienen carteles, tienen digamos, negocios establecidos, pero no tienen la licencia ni los permisos, o de repente viviendas que han construido ya de material noble, consolidado, y no han tenido nunca una licencia para construcción, igual le servirá a la municipalidad para acotar y digamos, hacer que regularicen su situación, ¿no? También puedo pedir información a COFOPRI, ¿no? Elaboración de los padrones de COFOPRI. COFOPRI también tiene bastante información referida al tema del inventario de los predios, producto de sus trabajos de formalización. Esa información también enriquece mi actividad previa, que vendría a ser un padrón inicial, un diagnóstico inicial. Bien, ese es en el tema urbano. En el tema rural, de alguna manera,
lo hemos visto cuando tocamos el tema de diagnóstico, ¿no? De diagnóstico con fines de formalización. Actividades previas catastrales. Equiparación de condiciones tenemos la difusión del proyecto, y cuando entramos ya propiamente al levantamiento de información catastral. Bien, la información gráfica del distrito. Es importante tener la información del distrito gráfica a través de un plano, de una cartografía, en la cual se indiquen las vías, las habilitaciones urbanas, las manzanas actualizadas. La precisión de los datos ha de ponerse en relación con la finalidad de estos. A menudo se confunde calidad con precisión. Sin embargo, la calidad está más bien asociada a la adecuación. El levantamiento de la información catastral, análisis de zonas de la zona a catastrar. Vamos a ver. Yo tengo esta información inicial, que es un ámbito territorial, como se aprecia en la figura, y dentro de este ámbito territorial, ojo, dentro de este ámbito territorial, tengo que identificar los puntos de control geodésico, ¿no? Ahí veo, ahí no sé si se aprecian unos triangulitos, ¿no? Unos triangulitos, esos son los puntos de la red geodésica. Yo tengo que identificar en campo dónde están establecidos estos puntos para a partir de ellos hacer las mediciones y todo lo que levante ponerlo en posición, en su verdadera posición. Y esos puntos generalmente tienen esta forma, ¿no? Son unos bronces clavados en el suelo, donde dice Instituto Geográfico Nacional, la identificación del punto, y aquí abajo viene el año que fue colocado. Estos puntos por lo general generalmente son de orden C, ¿no? Pero bueno, eso es lo que debo hacer inicialmente. Ubico en mi plano, esos puntos de la red geodésica. Después hago el tema de registro de información en campo, utilizando información base, la generada en gabinete dentro de las actividades previas catastrales. Eso es lo que decíamos, en las actividades previas yo genero una información base a partir de la información que le pido al de rentas, al de fiscalización, al que me da las autorizaciones de construcción, al de licencias, al de obras. O sea, toda esa información la plasmo en un planito y con esa información y armando mis padrones salgo a campo a hacer el levantamiento de información, de la información alfanumérica. Ojo, aquí hay algo que quería también explicarles. La vez pasada creo que lo dije. El catastro, la generación del catastro tiene dos componentes. Una base gráfica y una base alfanumérica. La base gráfica yo la puedo obtener ¿con qué? Con instrumentos de topografía. Puede ser teodolito antiguo, puede ser estaciones totales, puede ser diferencial GPS. Vamos a irnos al extremo, puede ser una brújula más una wincha. Yo puedo generar también algo de cartografía, ¿no? La cartografía, la base gráfica, la obtengo con estos equipos y finalmente el producto es un plano. Este es el producto. La base alfanumérica yo la voy a obtener con fichas. Pueden ser hay varios tipos de fichas que ha generado el Sistema Nacional de Catastro, ¿no? Puede ser con fines, digamos, hace un momento se mencionó un tema de Sedapal,
tiene sus fichas propias, ¿no? Puede ser de saneamiento básico. fichas de saneamiento básico, fichas con fines de formalización, ¿no? Y así. Y estas fichas se van a... El producto final va a ser un tema de un padrón con información. Ahora, esta información gráfica y alfanumérica, estos se van a juntar y van a dar origen a la base de datos catastrales. No, ambos generan lo que se llama base de datos catastral. Si yo tengo solamente base gráfica, no puedo estar hablando de catastro. El catastro tiene un componente gráfico y un componente alfanumérico, y viceversa. Si yo tengo solamente fichas y no tengo su parte gráfica de estas fichas, de igual manera no puedo estar hablando de catastro. El catastro es esto, es el inventario, pero que tiene dos componentes bien claros: la base gráfica generada de esta manera, y la base alfanumérica generada a partir del recojo de información en fichas. Ahora, yo también hago las siguientes, a veces digo, el catastro es dinámico. El catastro es dinámico. Por ejemplo, si varía la parte gráfica, ya varió el catastro. Si varía la parte alfanumérica, igual. Y yo siempre pongo el ejemplo siguiente. Imaginemos que un aula con todas las carpetas de los pupitres que puedan haber, y cada una de estos pupitres es un predio. Y el catastro lo levanto, y hoy día termino el catastro y lo oficializo. Yo soy la municipalidad y apruebo el catastro. Hoy día que estamos 18. Bien. Del día de mañana, el propietario del predio, de un predio de ellos, que está, por ejemplo, el propietario ubicado en la manzana A, lote 1, vende su terreno. Me lo vende a mí, ¿no? Pero me lo vende. La pregunta es, ¿el catastro ha variado? La base de datos sí que hay... Al variar, claro, ha variado la titularidad. Al variar el titular, de alguna manera está variando la base alfanumérica. Y al variar la base alfanumérica, ya el catastro está variando. Ya de alguna manera varió el catastro. La información ya varió. Ahora, y si vende la mitad, doblemente ha variado, porque ha variado en el área, ya se generó un predio más y ya también ingresó un individuo más al catastro, ¿no? Y entonces el catastro, por estas consideraciones, y hay más casuística, ya varió. Otro ejemplo: de repente el titular del predio fallece, entonces ya no es el dueño, él ya falleció. Entonces ahí hay un tema de herencias, ¿no? Si es que está inscrito en registros públicos, ya se supone que se entiende de que los herederos van a ser los propietarios. Entonces, la casuística es variada, pero analizándolo, podemos decir que el catastro es dinámico, el catastro es cambiante. Por eso que decíamos al inicio, que para tener un buen catastro no solamente es tenerlo bien levantado, sino lo importante es tenerlo actualizado, darle mantenimiento al catastro. Bien, continuemos. El registro catastral es realizado por las brigadas, un técnico, un auxiliar, generalmente van de a dos, los cuales utilizan fichas catastrales como instrumentos de recolección de datos, información alfanumérica. En estas fichas se saca información alfanumérica. Después viene como tercera etapa el control de calidad. En esta etapa se garantiza la calidad de la información que será ingresada a la base de datos catastrales. Hay un control de calidad en campo y hay un control de calidad en gabinete, ¿no? Eso es importante también saberlo.
Después viene el tema de la vinculación literal y gráfica, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Tenemos una información gráfica generada con instrumentos topográficos y una información literal o alfanumérica generada o recogida en fichas. Esa información literal y esa información gráfica se debe vincular, y se vincula utilizando los software llamados los sistemas de información geográfico, ¿no? La ubicación del predio catastral, la información alfanumérica se ingresa a partir de fichas. Las fichas se ingresan a un software, a través de un software, ¿no? A ver, ya, y se vincula con la información gráfica. Y miren, esa es una presentación. Ahí estamos viendo una imagen de un software de geoprocesamiento, ¿no? Vemos el manzaneo, vemos las manzanas, las calles, y vemos a un costado la identificación de tal o cual, parece que ahí tenemos, por ejemplo, a través del layer o de capas, podemos ir viendo o identificando los elementos, ¿no? Acá no se nota muy claro, pero estamos se identifican los elementos. Puede ser que estén acá identificándose los accesos principales a los predios, las calles, algún servicio, dependiendo. Yo voy picando o voy poniendo el cursor en algún objeto y me va a salir acá la característica de ese objeto que estoy viendo, ¿no? Ese es un tema de manejo ya del software. Ese parece que es un tema de AutoCAD Map. Ah, caray, pasó. Ya. Y como les decíamos, utilizando un sistema de información geográfico se hace la vinculación de esos dos componentes del catastro, tanto de la parte gráfica como de la parte alfanumérica. Ahora, el uso de la información, miren, en la vista vemos, dice, uso de información catastral. Por ejemplo, yo puedo darle el uso siguiente, sacando información del material estructural predominante. En ese sector veo que, por ejemplo, de color verde, según la simbología, el cuadro de simbología que tenemos a un costado, acá, vemos acá, ¿no? En color verde tenemos, por ejemplo, desde un análisis del material predominante de la vivienda, que es de concreto. Tenemos, por ejemplo, dice ahí 456 predios que son de concreto. De ladrillo tenemos 3 y lo tenemos identificado con colores. De adobe, 2590, lo tenemos identificado con un color rosado o medio rojizo. Y, por ejemplo, predios vacíos o en construcción, 2000 predios, ¿no? O sea, esta información yo la he podido recoger en la ficha, ¿no? Y lo voy plasmando dentro de mi sector de trabajo y digo y cuento cuántos son de concreto, ¿no? Y les doy un color, identifico por colores y me doy una idea de que todos esos predios son de material noble, de concreto. ¿Cuántos son de ladrillo? Dice 3 y los ubico con colores, esos 3 predios. ¿Cuántos son de adobe? ¿Cuántos están en construcción? O sea, no están acabados también. Los identifico con colores. Eso me sirve o le va a servir a la entidad, en este caso al gobierno local, para poder sobre eso direccionar sus acciones de repente de fiscalización en el tema de acotamiento para el pago de, pues, no sé, de algún tipo de impuesto, ¿no? ¿Para qué otra información, qué otro uso le podemos dar? Miren, se puede generar un temático sobre el estado de conservación. Las viviendas pueden ser su descripción como estado de conservación está muy buena, muy bien conservada,
una conservación buena, otra regular. Le puedo dar un tema desde el punto de vista de conservación también malo, o simplemente no hay nada, no puedo ponerle nada. ¿Por qué? Porque al no haber nada no hay identificación del estado de conservación, por decirlo así. Entonces, eso sobre el mismo ámbito territorial, ¿no? Desde otro enfoque puedo ver el estado de conservación, ¿no? De muy bueno, bueno, regular. Y muy bueno es los que están de este color verde, ¿no? En este color medio marrón, los que son estado de conservación bueno. Entonces voy identificando. ¿Para qué otro uso le puedo dar? Por ejemplo, el estado de construcción. Cuando hablamos de estado de construcción, podemos ver si está terminado, semiacabado, en proceso constructivo. Entonces también, eso yo puedo identificarlo a través del catastro, porque cuando he entrado con la ficha, he podido ver el estado de la construcción, si está en plena construcción, si ya está terminada, y eso lo voy identificando, igual, con colores y con cantidad de predios. Vayamos pensando, imaginemos que superponemos todas esas capas y podemos ubicar un predio en el cual podemos identificar su estado de construcción, ¿no? El estado de conservación, que ya lo vimos, y el material predominante, ¿no? Si superponemos las capas, si estamos hablando del mismo ámbito territorial, podríamos, superponiendo las capas, analizar determinado predio. Ese predio, de qué material es, cuál es el estado de su conservación, ¿no? Y cuál es el material predominante de dicho predio. También podemos identificar, por ejemplo, hacer un tema en el mismo ámbito territorial. Quiero analizar el servicio de agua. ¿Cuántas viviendas tienen o cuentan con servicio de agua y cuántas no cuentan? En este caso hay dos opciones y los puedo, digamos, de alguna manera pintar, ¿no? ¿Ves? En este color casi la mayoría tiene agua, y con el otro color verde, viviendas que carecen del servicio, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir lo que decíamos al inicio: tener un catastro actualizado, hacer un buen levantamiento y ese catastro tenerlo actualizado es una herramienta de gestión importantísima, ¿no? ¿Qué más tenemos? Podemos tener ahí también el tema de hacer un análisis para ver el servicio de telefonía que puede existir en la localidad, ¿no? ¿Cuántas viviendas cuentan con el tema de telefonía y cuántas no? Y eso le puede servir, digamos, a las entidades que brindan este tipo de servicio, ¿no? En algún momento. Yo les comentaba, me parece que la presentación anterior, en el distrito de San Juan de Lurigancho, Chosica, en alguna oportunidad llegó una entidad de estas grandes, un grupo económico, esos que ponen tiendas de Plaza Vea, y se acercó a la municipalidad y le pidió información, quería ver su catastro, y la municipalidad lamentablemente no lo tenía, y perdieron la oportunidad de trabajar con ellos. ¿Qué hizo el grupo económico? Tuvo que contratar gente para que hagan el levantamiento de toda la información que a ellos les importaba, ¿no? Sobre cuántos negocios hay, cuántas boticas, dónde estaban distribuidas, dónde estaban concentradas, ¿no? Para ellos poder, a partir de ahí, poder ubicar en el mejor lugar sus tiendas, o su tienda en este caso, ¿no? El tener un catastro, vuelvo a repetir, tener un catastro y tenerlo actualizado es una herramienta de gestión importantísima. Bien, puedo tener también el tema de áreas verdes, ¿no? Hacer un temático y dentro de ese temático tener solamente áreas verdes. O hacer como hace San Isidro. San Isidro tiene un catastro tan avanzado que a la actualidad también ya ha inventariado todos los árboles de su distrito. Todos los árboles. Entonces, si vamos por San Isidro, vemos que muchos solares antiguos los están tumbando para hacer edificaciones, ¿no? Edificios para vivienda, ¿no? O simplemente hacen
digamos, negocios, remodelando, en fin, y muchas veces se botan o talan estos árboles. ¿Y qué cosa hace la municipalidad? La municipalidad, como tienen inventariado estos árboles por especie, por antigüedad, cada árbol tiene un costo, ¿no? Y la empresa o la constructora que mate un árbol, que tale un árbol, tiene que pedir autorización y después comprometerse a volverlo a sembrar. Bueno, eso es lo que hace San Isidro, ¿no? Ya inventarió todo, que ya un poco más va a comenzar a inventariar hasta los nidos de repente que tiene, ¿no? Pero es un tema de tener todo bajo control, ¿no? En fin. También puedo hacer un tema de zonificación distrital, me sirve para esto. Puedo también, dentro de ese ámbito territorial, hacer un tema de ver las edificaciones por pisos, ¿no? Dónde están concentradas o cómo están distribuidos los terrenos que están vacíos, los que tienen son construcciones de un solo piso, de 2, de 3, ¿no? Y por colores, y lo voy identificando. Y finalmente dice el nivel de incumplimiento de la zonificación respecto a las alturas. Yo tengo la zonificación de mi distrito, ¿no? Y a partir de tener esta información, ¿no? Ubicada esta información del número de pisos que tiene cada construcción, eso lo puedo superponer con la zonificación de acuerdo a la máxima cantidad de pisos por zonas, y puedo definir y puedo detectar en todo caso qué edificaciones están sobrepasando estos límites, ¿no? Ese es un tema, ese es uno de los usos del catastro, ¿no? Poder también identificar esto. Puedo identificar qué zonas están con licencia o han tenido licencia de construcción, qué otras zonas predios han sido levantados sin licencia, qué terrenos están sin construir, qué zonas son de parque. O sea, toda esta información yo la rescato o la genero a partir de recogerlas en fichas. Yo entro a campo, recojo toda la información con fichas y voy vaciando esa información a un software, y a partir de ahí puedo yo generar la información que quiero, filtrar y pedirle a la máquina, identifícame los lotes que tienen licencia, los que no tienen licencia, ¿no? Identifícame los lotes que tienen servicio de agua y los que no tienen servicio de agua. Y a partir de ahí, como lo tengo vinculado a la base gráfica, la parte alfanumérica, puedo identificarlos en la base gráfica y generar esta información, estos temáticos, ¿no? De igual manera, ubico los predios que están con licencia de funcionamiento, hablando desde el punto de vista de negocios, de comercio, ¿no? Cuántas están trabajando sin licencia, cuántas sí trabajan con licencia, cuántos no tienen actividad económica, son de uso exclusivo de vivienda. Entonces eso también es factible de ubicar, o detectar o ubicar, valga la redundancia, dentro de mis temáticos, a partir de filtrar información. Y finalmente acá vemos, miren, planos temáticos de zonificación. Puedo tener planos temáticos de valores catastrales, de tenencia de pisos, ¿no? Eso es en cuanto al tema de generación del catastro. Muy rápidamente lo hemos visto. Eso es lo que quedó pendiente. Vamos ahora a pasar al tema. Bien. La gestión catastral pasa por no solamente tener un levantamiento bueno de catastro, sino darle el mantenimiento. Ahí radica la importancia de tener un catastro. Y bueno, ahí tenemos algunas consideraciones. Dice: la actualización catastral en el Perú se lleva a cabo desde la creación de la Dirección General de Catastro Rural, que nace como soporte de la reforma agraria en el año 69. Eso estamos hablando de un catastro rural, básicamente. En el contrato de préstamo número 1340, OCPE, entre el gobierno peruano y el Banco Interamericano de Desarrollo, se consideró el desarrollo de actividades de actualización catastral de oficio con la finalidad de mantener actualizado el catastro rural, levantado con fines de formalización y que se inició en el año 96.
El 2005 se llevó a cabo la capacitación del personal a instalación de 10 unidades de conservación y actualización llamadas las UCA, Unidad de Conservación y Actualización, en las ex-OPER, Oficinas PET de Ejecución Regional. Hoy, en aquella época llamadas oficinas zonales, donde se venían desarrollando actividades catastrales, las ejecutaba el ex-PET a través del PTRT1, que fue el primer proyecto de titulación y registro de tierras firmado, que se financió con plata del BID y plata del Estado peruano. En la actualidad se continúa con las actividades de actualización. Ahora hay dos formas de actualizar el catastro. Uno es de oficio y la otra es a solicitud de parte, ¿no? Como dice la presentación, en la actualidad se continúa con la actividad de actualización catastral de oficio y conservación catastral a solicitud de parte, en coordinaciones con la Oficina de Coordinación Descentralizada, OCDE, que es una oficina que tiene actualmente COFOPRI. Se estableció que 24 oficinas zonales hicieran el tema de actualización, ¿no? Es un tema histórico. Estamos haciendo un tema de cómo se ha ido, digamos, pasando en el tiempo el tema del mantenimiento catastral. El mantenimiento catastral tiene dos componentes. Puede ser vía la conservación o vía la actualización. Definición de mantenimiento: son procesos técnicos administrativos mediante los cuales se mantiene vigente la información catastral en los aspectos físicos y jurídicos. ¿Cuál es la finalidad? Contar con la información catastral actualizada y así proporcionar la información confiable a cualquier entidad que lo solicite. Acá viene la gran diferencia entre lo que es conservación y actualización. La conservación es permanente, es a pedido de parte, o sea, entra vía TUPA, es individual y tiene un costo. Es permanente, ¿por qué? Porque todos los días decíamos, el catastro es dinámico, ¿no? El catastro es dinámico. Hoy día yo puedo tener catastrado un área territorial con 100 predios, ¿no? Con sus respectivas características, pero resulta de que el día de mañana uno de los propietarios que han sido levantados en el catastro fallece. ¿El catastro varía o no varía? El catastro ya varió. ¿Por qué? Porque lógicamente ya al no estar el titular, los que van a entrar van a ser los herederos, posiblemente. Entonces, ahí ya cambia la titularidad. Al cambiar la titularidad, lógicamente ya está variándose el catastro. Eso por un lado. Por eso digo, el catastro es dinámico, y es más dinámico en el tema urbano que en el tema rural, que en el ámbito rural. Entonces, la conservación es permanente, es a pedido de parte, o sea, vía TUPA, un texto único de procedimientos. Es individual, ¿por qué? Porque no van en grupo a pedir que, por ejemplo, si yo voy a vender parte de mi predio o vendo parte del predio, lógicamente el comprador lo que va a hacer es ir a la entidad competente para pedir, si es rural, el certificado de información para que le asignen la unidad catastral y con eso poder independizar. O si estamos dentro del ámbito urbano, tendrá que irse a la municipalidad con su plano, igual para que el área competente de la municipalidad le vise ese plan y él pueda también hacer el tema de independización. Pero en cualquiera de las dos situaciones, ámbito urbano o rural, el administrado va solo, o sea, es individual, no es masivo y tiene un costo, le va a costar, y eso va a estar especificado en el TUPA, en este caso de la entidad. Eso es en cuanto a la conservación. Y la actualización más bien es periódica, no más de 5 años. Es de oficio, es masiva y es gratuita. Esos son los trabajos que hacen actualmente, por ejemplo, las regiones. Los gobiernos regionales, para el tema rural, están entrando en algunas zonas donde ya se ha hecho de alguna manera catastro y están ellos actualizando esa información. Lógico es que con fines de formalización, y que si encuentran predios ya inscritos o predios catastrados tendrán que actualizarlo, pero ojo, vuelvo a repetir, lo hacen de forma masiva
es gratuito, no le cuesta al administrado, es de oficio y es de forma periódica. Comparando entre conservación y actualización, se dan cuenta que en uno es permanente, otro es periódico, es a pedido de parte, en otro caso es de oficio, es individual, el otro es masivo, tiene un costo y el otro es gratuito. Hace rato se refirió a lo que era base de datos catastral, ¿no? Que tenían dos componentes. Era una base gráfica y una base alfanumérica. Sí. O sea, eso en lo también, tanto en la conservación como en la protección. Claro, en el entendido de que cuando yo hablo de mantenimiento, eso ya está generado. O sea, ya está generado. En ambos casos, el universo ya está hecho. Lo que pasa es que yo puedo ir de manera individual, y cuando voy de manera individual a independizar un predio, ¿no? Voy de manera individual, compré el predio, parte de un predio, y voy a la entidad competente, y la entidad competente ya tiene un catastro de la zona. Entonces, a eso se llama conservación. Voy a tocar la puerta a la entidad competente, le voy a decir, asígname una unidad catastral, ¿no? La entidad catastral, la entidad competente lo que me va a decir, ya vía TUPA o vía el procedimiento administrativo, eso te cuesta tanto, el certificado, ¿no? Tiene un costo, voy de forma individual, lo estoy pidiendo a través de un procedimiento y es permanente porque en el día a día estos petitorios ingresan a las entidades. Y el otro es que también existe un catastro, pero ha pasado tanto tiempo, dice ahí más o menos 5 años, yo calculo que hasta más, en algunas regiones, por ejemplo, después de que ha pasado la función de formalización que tenía COFOPRI a los gobiernos regionales, se está ingresando después de por lo menos 8 años. Hay zonas donde con el SPET se trabajó a comienzos máximo hasta el 2005, ¿no? La fusión COFOPRI-PET fue el año 2007 y de ahí pasó la transferencia de la función N a los gobiernos regionales entre el 2010-2011. Imagínense, el catastro levantó en el 2005 y estamos en 2010-2011. Y al 2015 en muchas zonas se están entrando recién, después de ¿cuántos años? De 10 años. Nuevamente. Entonces, hay una máxima que dice que el catastro, cada año, si yo no lo actualizo, si yo no hago ningún tipo de mantenimiento, cada año pierde el 20% de información. Entonces, si cada año pierde el 20%, ¿cuántos años tendrían que pasar para perder el 100% de información? Yo creo que en 5 años, ¿no? Si en 5 años, teóricamente, yo perdería toda la información que he generado hace 5 años, si es que no hago ningún tipo de mantenimiento. Imagínense si ha pasado 10 años, con mayor razón, ¿no? Entonces, por eso el tema del mantenimiento catastral es importante, sea que se haga por la vía de la conservación o vía actualización catastral. Factores que modifican el catastro, dice, a ver. Hay factores físicos, por ejemplo, dice modificaciones territoriales por realización de obras de infraestructura, ¿no? El catastro lo puede modificar, por ejemplo, conversábamos, hay lugares donde Provías o el Ministerio de Transporte está abriendo carreteras nuevas o simplemente ampliando las carreteras, ¿no? Entonces ahí estamos modificando el catastro de alguna manera. Los predios están siendo afectados, están siendo, digamos, recortados, ¿no? En algunos casos porque se está ampliando las vías, en otros casos porque está llevándose por un trazo nuevo, pero cualquiera sea el caso, se está modificando el territorio porque se está realizando obras de infraestructura. Eso en el ámbito rural también cuando por ejemplo, se revisten los canales, ¿no? Hay canales en tierra, ¿no? Que tienen un trazo, pero cuando ya se le va a revestir el canal, entonces se tiene que entrar a hacer un tema de levantamiento topográfico, en el cual hay que ver por dónde está la mejor pendiente, ¿no?
por donde se va a hacer el menor movimiento de tierras y también el menor relleno de excavación y relleno para abaratar costos. Y si esto significa que tiene que entrar por algunas parcelas, se ingresa por las parcelas. Y definitivamente ahí se está cumpliendo esta condición o este primer punto que nos habla de que se modifica el territorio por la realización de obras de infraestructura, ¿no? Sean estas, también en el segundo punto pone de red vial o de riego, lo que venimos comentando, o de drenaje inclusive. Modificación también dice por fenómenos naturales, factores físicos, un fenómeno natural o deslizamiento de tierras. Lo que pasa en Chosica cada que hay un verano, ¿no? Construyen las viviendas, inclusive las están dentro de un tema de catastro seguramente, las tienen inventariadas, viene un fenómeno natural, un huaico y se llevó la casa, desapareció, te modificó tu catastro, ¿no? Eso por un lado. Lo otro es en el tema urbano. En el tema rural se ve que también sucede esto. Muchas veces se titula, o se ha titulado, por ejemplo, en Amazonas, en la zona de Rodríguez de Mendoza, en la provincia de Rodríguez de Mendoza, se llegó a titular una cantidad de predios en la época del PET en una zona de ladera. No se hizo un buen diagnóstico para ver si esa zona era desleznable, o sea, frágil ante el tema de lluvias. En la primera lluvia fuerte que hubo, lavó todas las parcelas, se llevó todas las parcelas. Se modificó el catastro. Esa era una zona que había sido levantada, catastrada, inclusive inscrita en registros públicos muchos predios. Vino una lluvia fuerte en un determinado año, se llevó todas las parcelas, o la gran mayoría. Ahí hay una responsabilidad por parte del Estado. El Estado tuvo que reubicar a estos señores en otros lugares y asignarles parcelas nuevamente, por no haber hecho un buen diagnóstico. ¿Y en el diagnóstico quién les hubiera dado la información? Defensa Civil, ¿no? INDECI les hubiese dicho, ¿no? Esta es una zona de riesgo. Inclusive en el tema quienes podía haber dado la información hubiera sido el ente competente respecto al histórico de lluvias, ¿no? Con un tema hidrológico, hacer un estudio para ver, ¿no? Para ver y evitar este tipo de contingencias. El cambio de uso de la tierra también es un tema de factor físico, ¿no? ¿A qué se refiere con el cambio de uso? Por ejemplo, de uso urbano a uso rural, ¿no? Cuando pasas de zona de rural a zona de expansión y de expansión pasas a zona urbana, definitivamente el cambio, cuando se hace ese tipo de cambio, no es con otra finalidad más que de hacer vivienda, ¿no? La transición, el cambio de uso, pasar de una zona rural a una zona de expansión urbana, ese cambio de uso, ahí nomás ya hay un tema clarito que ya se va a cambiar de una parcela utilizada con fines agrícolas a un tema de vivienda con habilitación y toda la connotación que viene. Ahí también ya hay un tema, es un factor físico que modifica el catastro. ¿Pero ese cambio de uso también se conoce como desafectación o es otro término? No, es otro término. Porque casi los mismos sinónimos se manejan, o el cambio de uso es como dicen, ¿no? Cambio de una rural a urbano, y desafectación es el cambio por ejemplo, de una zona de áreas verdes a un parque a los parques manzanos. No, pero ahí estás dentro del claro. Podríamos hablar de desafectación, pero no es el cambio de uso de la tierra. Acá estamos hablando del cambio de uso de la tierra, de un tema más genérico, de urbano. El otro es un cambio de uso dentro ya de la misma zona, ¿no? O sea, estamos hablando dentro de zona urbana, zona de áreas verdes, como dices, ¿no? A una zona lo conviertes en áreas para vivienda, ¿no? Lo desafectas. Ese es el término que estás empleando. También
también podría ser considerado, porque tu catastro te está indicando áreas verdes, tantas áreas verdes, ¿no?, dentro de un territorio, pero al modificar o al desafectarlo para hacer uso para viviendas, igual ya lo estás modificando tu catastro. Este término, vuelvo a repetir, acá estás más para el tema genérico, del ámbito rural al ámbito de expansión y al ámbito, y que pase al ámbito urbano. ¿Ves? Aquí también dice expansión o crecimiento urbano, modificación operadas en los límites de las zonas urbanas rurales. Después hay por factores legales, cambio de titular del padrón catastral, sea el motivo que sea, por transferencia, por digamos fallecimiento, ¿no?, porque se casó de repente, el tema era un fulano que el propietario era una persona soltera, él o ella se casó y la pareja la quiere incorporar a la propiedad y ya son dos, ¿no? Entonces, factores físicos, factores legales y factores físico-legales, ¿como cuáles? Como la formalización de la propiedad, ¿no? Hay lugares donde puedo ingresar yo a hacer un tema de inventario y que resulta de que encuentro a todos son posesionarios, son puras posesiones sobre terrenos del Estado, sea en el ámbito urbano o en el ámbito rural, ¿no? Y el hecho de formalizarlos ya le estoy cambiando, y es un factor que está cambiando en mi catastro. Están pasando de posesiones a propiedades, ¿no? Ese es un factor físico-legal, el formalizarlo. Determinación, conversión, rectificación de áreas de predios con catastro jurídico. Igual manera, pueden estar inscritos en registros públicos, ¿no? Ya están registrados ahí con determinada área, perímetro, los linderos, todo definido, pero ingreso nuevamente a hacer un tema de actualización de mi catastro y resulta de que mi levantamiento no coincide con lo que está inscrito. Por las razones que sea, porque estoy utilizando otra metodología, ¿no?, de levantamiento, utilicé foto, utilicé de repente un teodolito, estoy utilizando estaciones totales, la ubicación de repente no fue tan precisa, en ese tiempo no había diferenciales o geodésicos, y lo ubiqué a mi mejor parecer entender sobre una cartografía existente, entonces ya arrastré error. Toda esa información, todas esas indeterminaciones me van a originar que con mi trabajo yo modifique el catastro, ¿no? Por eso determino, rectifico esas áreas con el mantenimiento, a través del mantenimiento del catastro. Bueno, otro factor físico-legal es la asignación o código de códigos de unidades catastrales a predios en áreas catastradas. Otro factor es la asignación de unidades catastrales y visación de planos de terrenos transferidos por comunidades campesinas a favor de terceros. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener inventariado una comunidad campesina con una determinada área, pero al interior la comunidad ya transfirió a terceros, a un tercero o a varios. Esos terceros ya no son parte de la comunidad, y si yo tenía en un ámbito territorial solamente una comunidad y 10 predios colindantes como predios individuales, y la comunidad transfirió al interior a 5, pues ya varía el catastro, ¿no? Porque ya no van a ser 10, ya van a ser 15, con los 5 que se van a independizar, ¿no? Con su respectiva asignación de unidades, visación de sus planos correspondientes. Entonces, factores que modifican el catastro pueden ser físicos, pueden ser netamente legales o pueden ser físico-legales, y cuando son físico-legales todos pasan por los procesos de formalización. Actividades previas de la conservación y actualización. Verifico la base gráfica. Primero tengo que verificar que todos los predios estén poligonizados. Segundo, que todos los predios deben estar linderados y con su respectiva unidad catastral. No debe existir duplicidad de unidades catastrales. No debe haber superposición de predios. Los signos convencionales deben ser los establecidos en una tabla de niveles, en este caso de COFOPRI. Ahora se maneja toda esta tabla de niveles del Sistema Nacional de Catastro. Y la toponimia debe ser legible. ¿Qué significa que todos los predios deben estar poligonizados? Cuando se verifica una base gráfica,
Los predios dice que todos los predios deben estar poligonizados, todos los predios deben estar básicamente cerrados, no deben quedar abiertos. Ese es uno. Todos los predios deben estar linderados. Ojo, y acá hay un tema que también se debe interpretar de esa primera condición. Deben estar poligonizados y deben de tener acceso. O sea, no, cuando yo reviso una base gráfica, tiene que todos los predios estar cerrados y todos deben de tener acceso. No debe quedar ningún predio mediterráneo. Predio que quede mediterráneo, ese predio de alguna manera tiene que tener un ingreso, el titular del predio, o sea, un posesionario, un propietario. Entonces, es importante también dentro de mi verificación de la base gráfica analizar ese tema. Todos los predios deben tener acceso. Les comento, cuando se trabaja en zonas de selva, por ejemplo, hay predios que por un lado colindan, ¿no?, con otros predios, pero por la parte sur o parte norte o alguno de los lados, ¿no? Por ejemplo, podemos tener esto. Así. Acá están los predios. Miren, esto es una quebrada. Entonces, acá hay una vía, ¿no? Una trocha. Una trocha, esta es una quebrada. El predio 1, el 8, el 7 y el 6, ¿tienen acceso o no tienen acceso? Tienen acceso, ¿no? Por la vía. Y los predios 2, 3, 4 y 5. No, todavía puede tener. No. Oye, sí, el 3, el 4 no hay. Ya, imaginemos que esto sea así, ¿no? Y acá, esto así. Ya, digamos, y acá hay más predios, ya. Pero para el caso, el 2, 3, 4 y 5. Y acá también tienen otros predios, por ejemplo. Ya sé. Solamente para este ejemplo. Ya, el predio 3, para no irnos más allá, para no analizar todo. ¿Tiene acceso o no tiene acceso? Tiene acceso. En el caso de selva, las quebradas se consideran accesos naturales. Accesos naturales. Bueno, y la trocha es un acceso artificial que le han hecho, ¿no? Sí, pero sí se consideran que tienen acceso. Pero si hubiese un predio acá así, este sería el predio 10, 11 y 12. El predio 12 tiene acceso, el predio 10 también, y el 11 tiene acceso o no tiene acceso. Este sí definitivamente no tiene acceso, pero está acá encasillado, Mediterráneo. Y probablemente este predio 11 proviene de que este señor era hasta acá, por decir, y le vendió una parte. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Acá se le hace una servidumbre de paso. Y esa servidumbre de paso se debe de inscribir en la ficha de este señor. Este se independiza su terreno, ¿no?, en la partida 100. Este tiene su partida 101, pero en esta partida de este señor se tiene que inscribir que hay una servidumbre de paso de tantos metros de ancho por tantos metros de largo, ¿no? Sigue siendo propiedad, esto sigue siendo propiedad de él, pero está explicando o está detallándose de que sirve de servidumbre de paso a este señor, y en la base gráfica se tiene que dibujar la servidumbre de paso, se dibuja también, ¿no? Esa es la característica en selva, que también se puede dar en todo. El principio rige para toda región, para cualquier lugar. Profesor, bueno, no sé, esto es yo una vez vi pero para mí era algo insólito, ¿no? Que le habían hecho un plano por acá, por Manchaya, por Senegui, le habían hecho un plano, a una señora le habían vendido y le habían aprobado la municipalidad el plano, pero era para servicios básicos. En este caso era de Ciapal. Pero no, la red, usted sabe que la red pasa por las vías. Y la señora no tenía por dónde y le habían aprobado la señora. Y yo decía, pero ¿cómo no aprobamos un plano así? Decía. O sea, porque es explicable en el caso de lo que usted dice, que es una montaña. Yo recién me estoy dando respuesta de que han inventado la comuna como era centro poblado rural. ¿No? Seguramente han dicho, no, por el cerro puede tener su entrada, pero no han dicho que el agua no puede ir por ahí, la red, la troncal no ha perdido una secundaria, ¿no?
Claro. Por el término de ese centro poblado, por ahí lo han hecho pasar. Recién me estoy dando la respuesta porque te he dicho que hay una montaña. Claro, en zonas rurales, en montaña, se da así, pues, ¿no? Se da ese tema de que las quebradas son accesos, son vías también para ellos. Lógico es que por ahí, si viene con carga, no va a cruzar, ¿no? Pero se considera como un acceso ya la quebrada. Ahora, esas quebradas, por lo general, cuando son así, entre parcelas, son quebradas no muy anchas, ¿no? Son, por ejemplo, de pared a pared. Y cuando hay época de... Allá, en la selva, por ejemplo, tú puedes estar ahorita, o te levantas a las 6 de la mañana, así, cruzas la quebrada con el agua a la rodilla. De repente, como dicen allá, llueve de un momento a otro y se carga la quebrada, no puedes pasar por horas, ¿no? Unas 3 horas llueve así, un par de horas bien llueve, no puedes cruzar, tienes que esperar a que baje otra vez el caudal, porque si pasa, pues, te cubre y te arrastra. Pero esas son las características geográficas de la zona, pero son consideradas como accesos. Para el tema de formalización, se considera un acceso las quebradas. Sí. ¿Qué otra actividad previa? También, no solamente verificar la base gráfica, como hemos venido explicándolo, que todos los predios deben ser poligonizados, o sea, cerrados, deben tener acceso, todos los predios deben estar linderados y con su respectiva unidad catastral, no debe existir duplicidad de unidades, no debe haber superposición de predios, los signos convencionales deben ser los establecidos en las tablas de niveles, en este caso del Sistema Nacional, y la toponimia debe ser legible. Eso en cuanto a la base gráfica, hay que hacer un control de calidad. Después viene también la verificación de la base alfanumérica. La unidad catastral que figura en la ficha sea igual a la que indica la base gráfica. Y también la cantidad de fichas debe ser igual al número de predios linderados. Eso está al final, dice, ¿no? El número de fichas sea igual al número de predios. Otro, el llenado de la ficha catastral sea de acuerdo al instructivo del manual de levantamiento. Conservación catastral. ¿A qué le llamamos que era conservación? Había dentro del mantenimiento dos actividades para hacer mantenimiento. Uno era la conservación y otro era la actualización. Y la diferencia de uno y otro era que uno era, la conservación es a solicitud de parte, permanente, ¿no? Tiene un costo y va de forma individual el administrado, ¿no? Esa es la conservación. Dice, los procedimientos en la conservación: por requerimiento del usuario o por incorporación de información. Hay dos maneras de hacer conservación de catastro: por requerimiento del usuario, un procedimiento TUPA, y por incorporación de la información, que lo vamos a ver en este momento. Miren, requerimiento de los usuarios, procedimiento TUPA: determinación, conversión o rectificación de áreas de predios rurales en zonas catastradas. El administrador puede pedir esto, ¿no? Ojo, si es que está dentro del procedimiento TUPA, pues la entidad lo va a hacer. En este caso, por ejemplo, para el tema urbano, esto procede en el tema urbano, pero en el tema rural, determinar, hacer conversión o rectificación de áreas, bueno, acá está hablando de predios rurales. Esta presentación se tiene cuando se trabajaba con la 667, que era solicitud de parte. Actualmente rectificación ya no se hace a solicitud de parte, se hace de oficio. Cambio de titular en el padrón también es un procedimiento que me va a generar un tema de actualización vía conservación, el cambio del titular. Ahora, en el tema de COFOPRI, el cambio de titular en el padrón solamente es para titulares registrados. Hasta antes del último TUPA, en el TUPA que vino de la época del EXPET, se podía hacer cambio de titular a los posesionarios. O sea, un posesionario podía pedir cambio de titularidad. Yo de posesionario podía ir y pedir que mi nombre como posesionario ingrese, ¿no?, con la documentación pertinente que me pedían de acuerdo a los requisitos del TUPA. Actualmente no, solamente se hace cambio en el padrón siempre y cuando seas
propietario. Si no eres propietario, no te hacen el cambio de titularidad. Por ejemplo, los títulos de COFOPRI, es una cosa que me dice, siempre los títulos dicen titular y subtitular. En los títulos de COFOPRI. ¿Titular y subtitular? Sí, subtitular. Y generalmente al esposo lo ponen titular y subtitular lo ponen a la esposa. Eso es lo que hacen. Casi se podría decir el 99.5 he visto de documentos de título que tengan COFOPRI, porque yo cuando he ido a hacer esas, se podría decir levantamiento catastral para incluirlos en el padrón de los servicios básicos, se le pide una copia de eso. De su título. Y el COFOPRI siempre sale titular y subtitular. En el caso, bueno, yo puedo dar fe del tema cuando he visto los títulos que entregó COFOPRI, cuando COFOPRI tenía la competencia rural y ahora los gobiernos regionales. Acá en Lima es en zona urbana. Sí, son urbanas. Ah, bueno, pero el derecho, digamos, es el mismo, ¿ah? Sí, ¿no? Sí, es el mismo. No sé, que le pongan titular, es igual. Ambos, si son esposos, tienen, como sociedad conyugal, tienen los mismos derechos. Si son, digamos, cotitulares, pueden ser dos hermanos, pueden ser dos personas. También ahí el derecho es el mismo, ¿no? La cotitularidad, cada uno va con el 50-50 o en el porcentaje que se haya definido en el momento del empadronamiento, ¿no? Pero vuelvo a repetir, en el tema rural no se da eso. Yo siempre he visto titular, ¿no? Titular, y ponen el nombre de él y de ella, o el nombre de los titulares o cotitulares si son varios, al margen del género, de que sean hombres, varones o mujeres. Pero vuelvo a repetir, el derecho es el mismo. Y va a estar dependiendo, depende al grado de participación que tienen dentro del predio, ¿no? Vuelvo a repetir, a veces en el empadronamiento ahí se pone, ¿no?, qué porcentaje le corresponde a cada uno. Más aún, si por ejemplo es una sucesión, imaginemos que sea una pareja de esposos con 4 hijos, ¿no? En el momento que fallece uno de los esposos, el 50% es del que queda vivo y el otro 50% se reparten entre los hijos, incluido el esposo. Entonces la participación del esposo o esposa, del que quede vivo, va a ser su 50% más un porcentaje adicional. Entonces, finalmente los 4 hijos más el papá o mamá que quede vivo van a participar y en el título pueden salir. Pero ahí no sale el grado de participación, pero eso se sobreentiende que tienen diferente, digamos, porcentaje dentro de la propiedad, ¿no? Todos tienen el mismo derecho, pero en el porcentaje que les corresponde. Eso también se ve en el tema rural, ¿no? Cambio de titular en el padrón catastral es un tema que también modifica el catastro, y hay que darle mantenimiento a través de la conservación. Asignación de un código de unidad y aprobación del plano con el otorgamiento de certificado a predios rurales en áreas catastradas, donde se ha concluido el saneamiento físico para su inscripción o modificación. Desmembración, acumulación. ¿Eso es qué cosa? No es otra cosa que yo administrado o yo comprador de un predio, de parte de un predio, hago mi plano, voy en este caso al ente competente, me acerco y le pido la asignación de la unidad catastral. La entidad me va a dar la asignación de la unidad catastral por el predio que yo he adquirido, por parte de ese predio. Inmediatamente ya me está incorporando a ese catastro. Está generándose a partir de un predio ya 2 unidades, ¿no? Y está vía la conservación, está actualizando ese catastro. Eso se refiere. El último punto, asignación del código o unidad catastral y divisación del plano de terrenos transferidos por las comunidades campesinas a favor de terceros para su inscripción, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Un ejemplo de un ámbito territorial: hay una comunidad con 10 predios colindantes particulares, pero que resulta que la comunidad
ha vendido al interior 5 lotes, 6, no sé, a diferentes personas. Ya no van a ser la comunidad I-10, sino van a ser la comunidad I-16 posiblemente, si son 6 predios los que ha vendido, ¿no? Los cuales van a ser independizados del área comunal. Eso es tema de conservación, del mantenimiento vía la conservación. Y aquí hay un flujograma, digamos, flujograma gráfico, ¿no? El primero, ahí vemos una persona, el primer paso es que ingresa la solicitud por mesa de partes. Esa solicitud es evaluada, los requisitos de admisibilidad, ¿no? De acuerdo a lo que dice el TUPA, qué requisitos debe presentar. Se evalúa el expediente técnico legal. Si es que tiene alguna observación, se le hace de conocimiento al administrado para que subsane, y eso está también ya dentro de los procedimientos, tiene sus tiempos, tanto para la administración, para que revise, o sea, no puede pasarse toda la eternidad revisando un expediente, ¿no? La ley de procedimientos administrativos te indica que tiene que dar respuesta en un tiempo determinado la administración, ¿no? Oye, no te puedes pasar toda la vida revisándolo, y tienes que digamos, después de revisar el resultado, tienes que hacerle de conocimiento al administrado. Si tiene que subsanar, igual el administrado tiene un tiempo para levantar esa observación, la subsanación del documento legal, ¿no? Ahora, si no tiene observación, sigue el otro camino, directamente se notifica para que el administrado haga el pago por el procedimiento, ¿no? Si tiene que subsanar, simplemente habrá pagado el derecho de trámite. Acá, según un derecho de trámite, pasa, como digo, a la evaluación. Si la evaluación observan, se da para que subsane y otra vez entra al circuito. Y para que entre al circuito ya se le notifica para que pague por el procedimiento, generalmente por la inspección ocular. Después viene el tema de la programación, notificación e inspección ocular, previo pago. Se va a campo, se hace el levantamiento. Después de hacer la inspección ocular, se hace el informe. Y con el informe se pasa al informático, al operador GIS, para que ya haga las modificaciones en la base gráfica, tanto en la base gráfica como en la base alfanumérica, y se modifique en este caso el catastro, ¿no? Modifica los archivos. El SZ se refiere estamos hablando de un tema, para un ejemplo rural, ¿no? ¿Saben lo que significa el SZ? El SZ, esto es en el tema rural. SZ es el sistema de seguimiento de expedientes de titulación. Y el SSI de catastro, sistema de catastros y de información geográfica, sistema de catastro y de información geográfica, ¿no? Esto es la parte gráfica, la parte alfanumérica. Una vez que llega de la inspección ocular, se hace el informe, y el informe es un informe técnico legal. La parte técnica tendrá que ser modificada en la parte, ¿no?, en parte pertinente en el catastro. Ahí dice que está como la computadora, ¿no? Claro, se supone que en esta etapa aquí se va a modificar la base gráfica, la base catastral en general, pero no puedes modificas, primero ingresas la información al SZ, ¿no? Y después ingresas, y paralelamente estás ingresando también a la base gráfica. Modificas la base gráfica, modificas la base alfanumérica, y con ese software que se utiliza, se vincula la información y ya sale el catastro actualizado. Y finalmente se notifica y se le entrega el documento que ha solicitado el administrado, ¿no? Si solicitó un certificado de información catastral para modificación vía el tema de independización, pues se le da su certificado correspondiente, ¿no?
Eso es por requerimiento del usuario, ¿no? El usuario pide algún procedimiento, sea acumulación, independización, visación de planos para proceso judicial, lo que sea, que entra por mesa de partes y de alguna manera se está modificando el catastro. Ahora, y cuando es por incorporación, ¿a qué se refiere? Cuando las oficinas registrales, ¿no? Se supone que esto es vía un tema de interconexión, ¿no? Se supone que la oficina registral hizo alguna modificación. ¿Cómo así? ¿En qué ejemplos? ¿En qué casos? En el caso de que hemos visto anteriormente, estos de acá, es porque generalmente se dan cuando hay modificación de predio para independizar o acumular. Necesariamente tienen que pasar por las puertas del ente generador de catastro. Pero ¿qué pasa? Imaginen que yo compro el 100% de un terreno. Voy de determinada persona y me vende el 100% del terreno. Y quiero inscribirlo en registros públicos, quiero cambiar la titularidad, porque ese predio está inscrito y quiero cambiar la titularidad. ¿Necesariamente paso en este caso por COFOPRI, que todavía tiene los segundos actos? ¿Tendría que pasar por COFOPRI? ¿Cuál es el procedimiento? Lo que se hace es, converso con el dueño del terreno, del predio, sea urbano o rural, llegamos a un acuerdo y los dos nos vamos a un notario. Hacemos la compraventa, la escritura pública, ¿no? Y si estoy comprando el 100% del terreno, necesito hacer un tema de plano, simplemente con esa escritura pública me voy a registros públicos y inscribo la propiedad a mi nombre. No hago ninguna modificación. ¿He pasado por el ente que genera catastro? No he pasado. ¿Se enteró el ente que genera catastro? No se ha enterado. En el mundo ideal debería haber una interconexión, porque se supone que este es el ente que genera catastro y la oficina registral alimenta para acá. Bajo ese ejemplo debería, todo lo que ingresa acá directamente debería actualizarse acá. De igual manera, la municipalidad dio un tema de licencia de construcción. Estaba hablando ahora por un ejemplo urbano. Era un terreno sin construcción. O COFOPRI, cuando hizo el tema formalizó el pueblo, la casa era de adobe. Y así como era de adobe, bueno, pues lo registró, pues, ¿no? El predio, sacó la información en la ficha, casa de adobe. Pasa el tiempo y este señor se va a la municipalidad, obtuvo un poco de dinero y su casita la tumba de adobe y la hace de material noble. Ya ¿se enteró por un caso el ente que formaliza? No se entera. La municipalidad le dio la licencia, el otro construyó, pero para efectos del ente generador en el tema urbano, COFOPRI, en el pueblo que trabajó, ni enterado de que esa vivienda se modificó, ¿no? Y de igual manera, en el caso de la Junta de Usuarios, un ejemplo podría ser, se hizo el inventario de un determinado ámbito territorial y no había un canal de riego y después se hace el trazo, están todos los predios y el canal en tierra pasaba por acá, pero ¿qué resulta? De que se hace el revestido del canal y el canal su mejor pendiente viene por acá, partió terrenos, ¿no? La parte azul, ese catastro sí lo tiene, con las unidades catastrales, todo muy bien generado, ¿no? Pero cuando ya se hace la administración, la Autoridad Nacional del Agua o el proyecto subsectorial de irrigación hace el canal, el nuevo trazo, muy probablemente esta información de acá, nueva, sobre cómo quedan partidos los lotecitos, ni enterado, no se enteran de esta modificación. Entonces, pero deberían decir conocerlo, y eso a través de un ¿qué? De un sistema interconectado. A eso apunta el Sistema Nacional de Catastro, a que toda la información de los notarios, toda la información de los entes que generen catastro, que modifiquen catastro de alguna manera, se interconecten.
Exacto, para que sea actualizado permanentemente. En este caso, conservado, ¿no? Porque estamos hablando de conservación. Y la actualización catastral es la otra figura de darle mantenimiento al catastro, ¿no? Es la otra figura que decíamos que es de oficio, es periódica, no es permanente, es gratuita y es de carácter masivo. Esas son las 4 características que debería tener un tema de actualización catastral. Y bien, ahí igual manera, ahí vemos, ¿no? Como en todo este trabajo de todo proyecto, hay un tema de elaboración de un plan. Se elabora el plan de actualización, se conforman los equipos respectivos, se verifica toda la información que se pueda recabar, ¿no? Y a partir de ahí se generan o se elaboran la elaboración de los mapas temáticos. ¿Qué más tenemos? Se elabora el plan de actualización, ya que eso es un trabajo de campo propiamente dicho, se hace la difusión de la actualización. El tema de ser difusión también se ve cuando se hace un tema de levantamiento con fines de formalización. Es importante el tema de difusión, tan importante quizás como el diagnóstico, para bajar el índice de ausentismo y que mi catastro sea lo más cercano a la realidad. No tanto en el tema gráfico, porque el tema gráfico esté o no esté, de repente el titular, el predio no va a cambiar la forma, pero para sacar la información alfanumérica es importante que estén presentes, y para que estén presentes se debe hacer una buena difusión. De ahí viene el tema de publicación de planos y parones. Luego de hacer la actualización, se viene la publicación de estos planos con los parones respectivos. Seguidamente se comienza a hacer el tema del llenado. Una vez que ya el sector donde se está trabajando, los moradores aceptan que esos planos y esos parones están bien elaborados, se comienza a hacer el llenado de las fichas. Después viene un tema de inspección ocular, nuevamente se regresa a campo si es que hay alguna observación, y después de esa inspección ocular se va a modificar ya los archivos en el SSET y en el SSIC. Seguidamente viene la conformación del expediente, ¿no? El levantamiento de las actas, del acta de actualización, y finalmente la entrega del material. Esa entrega de material no es otra cosa que el llevar esa información a registros públicos. Esto es un procedimiento, de alguna manera, el que se hace cuando se hace formalización, ¿no? El levantamiento con fines de formalización. Y de igual manera, aquí también hay un tema de complementar la información con la información tanto registral, municipal y de junta de usuarios. Modificación de linderos. ¿Cuáles son por qué se modifican los linderos? Dice acumulación de predios. 2 o más predios constituyen uno solo. Yo modifico los linderos cuando hay un tema de acumulación, ¿no? Si hay 2 predios colindantes, ¿no? 2 predios colindantes, si yo acumulo, este lindero desaparece y automáticamente esto se convierte en una sola unidad, ¿no? Que sería la unidad 3, ¿no? Modifico el lindero. Por modificación de linderos hay un tema también de actualización. Acumulación de predios. 2 o más predios constituyen uno solo, guardan entre sí una continuidad física. Eliminar la numeración de las unidades que se fusionan. Asignar un nuevo número de unidad catastral. Eso cuando hablamos de acumulación. Fraccionamiento, subdivisión o independización también es un tema de modificación. Se subdivide en 2 o más unidades el predio matriz. A cada predio se le debe asignar una nueva unidad catastral. Ahí también hay un tema de modificación del catastro. El cambio de uso, modificación del uso de la tierra, deja de tener uso agrícola o pecuario para tener un uso distinto. En este caso, la unidad catastral es eliminada y no se volverá a utilizar. Cuando ya no tiene uso agrícola o pecuario, aún estando en zona rural, definitivamente ya no se le debe asignar unidad catastral. Ejemplo,
el ejemplo más claro es este predio. Este predio es cortado por una vía. Antes de la vía era una sola unidad catastral. Ya con la vía, ya le genero 2 unidades. Va a ser el lote 1 y el lote 2. Siguen manteniendo connotación de explotación agrícola o pecuaria, pero esto de acá ya es una vía y esto no se le da unidad catastral, ¿no? Un poco, y eso ya me modifica definitivamente, esto ya está modificando definitivamente el catastro, ¿no? Cambio de uso, ¿no? Uno de los cambios de uso es esto, ¿no? O de lo contrario, o también puede ser que este predio, ¿no? Este predio era 1 hectárea, por ejemplo, por decir, y ya no va a ser con fines agrícolas, sino lo convierto en una fábrica. En 1 hectárea lo convierto en una fábrica, una desmotadora de algodón, ¿no? Cambio de uso. Señores, ¿le asigno unidad catastral a la desmotadora? Ya no. Están en el ámbito rural, ya no tiene fines agrícolas o pecuarios. Determinación, dice, finalmente determinación, conversión o rectificación. Determinación cuando el área, perímetro y linderos no conste en el título, ¿no? También ahí hay un tema de, digamos, de reconstrucción, ¿no? Sería un tema de replanteo o reconstrucción del título. También va a modificarme el catastro. Conversión cuando las medidas en el título están expresadas en medidas distintas a las del sistema métrico, ¿no? También ahí hay un tema de modificación del catastro. Hay zonas, inclusive en la ciudad, donde se expresan las medidas en varas, ¿no? Las medidas longitudinales en varas. E inclusive en la sierra mucho se estila, o mucho se ve que, por ejemplo, consideran los topos, las áreas en topos, en fanegadas, en yugadas. Eso tiene ya su equivalencia de conversión. Entonces, hay que saber hacer esa conversión en base a un cuadro de equivalencias para transformarlas a las unidades métricas, en este caso hectáreas o metros cuadrados. Y en el tema de rectificación también produce modificación de linderos, ¿no? Que debe corresponder a la realidad del terreno, como dice, ¿no? Eso, la modificación en cuanto a modificación de linderos, que también tienen que ver con el tema de modificación del catastro. Modificación en la base, ¿no? Ahí vemos acumulación, ahí vemos, por ejemplo, en la parte superior, un predio o fraccionamiento acá, ¿no? Acá teníamos una sola unidad catastral del año 98, en el 2007 ya teníamos 2. Acá teníamos en el 98 2 y en el 2007 se fusionaron, lo compró seguro y lo hizo uno solo, ¿no? Puedo tener la gama de variación es totalmente muy variada, al margen de que pueda que también hayan hecho cambios de uso dentro de esos territorios. Subdivisión o fraccionamiento de predios, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Consideraciones. La determinación, conversión o rectificación se aplica a los predios con títulos inscritos o no inscritos. Esto ya no es. Actualmente esto ya no, solamente a títulos inscritos. ¿Ya? Con la 1089 esto ya no hay. Con el decreto legislativo, el DL 1089 y su reglamento, usted aprobado por el DS 032-2008 vivienda, ya solamente se va a hacer rectificación sobre predios inscritos y dentro de los procedimientos masivos, como lo indica la norma. Ahora, en el proceso de actualización no se realizan trabajos al barrer. ¿Cómo es? Más bien acá sí es, ahora es al revés, es al contrario. Sí, te canto, ¿no? Sí, se realizan ¿no? Esto era con la 667, ¿no? Con la 667 sí se podía hacer la actualización a solicitud de parte, ¿no?
pero con la 1089 sí se realizan, y todo es al barrer dentro de los procedimientos masivos. La actualización se producirá siempre que los predios a actualizar conformen el archivo gráfico catastral. Cualquier predio o sector que no se encuentre en esta condición deberán ser levantados nuevamente, ¿no? Listo. Entonces, eso es en cuanto al tema de mantenimiento. El mantenimiento tiene dos componentes, que es la conservación y la actualización. Cada uno tiene sus características, uno es masivo, otro es vía tupa, uno es permanente, el otro es espaciado en el tiempo. Pero lo importante es saber cuáles son las normas con las cuales se trabaja para uno u otro, ¿no? Por ejemplo, en el tema rural está especificado la actualización en la 032. La 032 es la que maneja el tema de actualización, básicamente, aunque en el espíritu de la norma se ha creado no para actualizar el catastro, darle mantenimiento, sino más bien para formalizar predios nuevos. Pero en este trabajo vas a encontrar también predios inscritos, entonces esos tienes que actualizarlos de alguna manera. Y en el tema rural siempre, en el tema de la conservación está especificado en los procedimientos TUPA, que vendrían a ser los que se conocen como segundos actos. Entonces ahí están los dos ámbitos. Bien.